Listo. Y les voy a compartir pantalla. Yo hice una presentación pequeñita, pero se las quiero compartir para tener como un poco más de claridad respecto a lo que les voy a hablar. Listo, bueno, entonces como les había dicho, el tema va a ser mujer cíclica y productiva, cómo usar tu ciclo menstrual a tu favor, cómo usar tu ciclo menstrual para ser muchísimo más productiva. Primero que nada, si esto me funciona, ya. Quiero saber cuántas de ustedes alguna vez han dicho frases como el tiempo no me alcanza para nada, me la pasé ocupada pero siento que no hice nada productivo o el tiempo se me pasa volando. Normalmente esas son frases que nosotros decimos todo el tiempo, con las que siempre nos mantenemos como en constante tónica, o sea, como que siempre estamos como de que no, el tiempo nunca me alcanza, no soy productiva, no puedo hacer nada, no me alcanza el tiempo para hacer nada. Y eso es como lo primero que quiero traer a su atención, porque cuando nosotros estamos hablando de productividad, cuando nosotros queremos alcanzar nuestros objetivos, el lenguaje que manejamos alrededor del tiempo es demasiado importante. Siempre, no sé si lo han escuchado, lo están diciendo mucho últimamente en redes sociales, lo que pones en tu mente realmente sucede. Si tú estás poniendo en tu mente, en tu lenguaje, en la forma como actúas, no tengo tiempo, efectivamente va a suceder que no vas a tener tiempo. Entonces, antes de arrancar, quiero traer a su atención esto. Súper importante manejar el tema del lenguaje para cualquier cosa que nos propongamos, y el tiempo y el manejo del tiempo obviamente no es la excepción. Ahora, ¿qué es la productividad? Si ustedes se van para internet, si se van para Google y buscan qué es ser productivo básicamente les va a salir que es ser efectivo, hacer muchas cosas, ser buenísimo en muchísimas cosas al mismo tiempo. Y yo siento que hay un cierto como miscommunication, hay como una parte de que algo falta. Para mí la productividad, especialmente en nosotras las mujeres, es tener un objetivo claro y cumplirlo de forma eficiente. ¿Qué es cumplirlo de forma eficiente? Es establecer qué es el objetivo que queremos lograr, cómo lo queremos lograr, en cuánto tiempo lo queremos lograr y seguir el paso a paso para poder alcanzarlo. Lo que es totalmente diferente a estar ocupada. Cuando nosotros nos la pasamos ocupadas todo el día, hacemos una lista interminable de cosas por hacer, un to-do list en donde colocamos absolutamente todo y empezamos a hacer. Nos sentimos ocupadísimas, al final del día terminamos súper cansadas, pero en realidad no sentimos que fuimos productivas y es que en realidad no fuimos productivas. Lo que pasó fue que no la pasamos ocupadas todo el día. Entonces, esa es la segunda cosita que quiero traer a su atención para que tengan en cuenta que la productividad no significa estar ocupadas todo el tiempo. Ustedes pueden hacer una sola tarea al día, siempre y cuando sea una tarea que la cumplieron y la hicieron dependiendo del plan que ustedes tenían. Es muchísimo más importante que hacer 10 tareas que lo único que hizo fue cansarlas, mantenerlas ocupadas y desenfocarlas. Entonces, algo súper importante a tener en cuenta. Ahora, el punto al que todas vinimos y de lo que todas queremos hablar y de lo que todas queremos saber. ¿Cómo podemos usar nuestro ciclo menstrual para ser más productivas? Lo primero es que nuestro ciclo menstrual es eso, un ciclo, y está dividido en 4 fases. Esto puede ser utilizado como una herramienta porque como es un ciclo, nosotras como mujeres lo podemos utilizar para predecir, por decirlo de alguna manera, qué puede pasar, cómo podemos actuar, cómo podemos interactuar, en qué momento del mes es mucho mejor hacer ciertas actividades dependiendo de la fase del ciclo en la que estemos. Si ustedes se ponen a pensar, cuando nosotros vemos una línea de tiempo diaria, siempre pensamos en que ser productivas o para ser más productivas necesitamos hacer todo en la mañana o necesitamos hacer la tarea más difícil a la primera hora del día o necesitamos madrugar o necesitamos tener más tiempo. Esto sucede porque siempre todos los sistemas de productividad que están creados están basados en la parte hormonal masculina. Un hombre se levanta, tiene muchísimo más energía en la mañana, trabaja durante el día, después en la tardecita noche, que el happy hour, que tomarse unas cervezas, que descansar, después en la noche, ver televisión y acostarse a dormir.
Y lo mismo quieren implementarnos a nosotras como mujeres, pero nosotros no tenemos un ritmo de productividad o un ritmo de tiempo de un día. Nosotros tenemos un ritmo productivo de 28 días, que es lo que dura nuestro ciclo menstrual. Entonces, lo primero que necesitamos entender acerca de nuestro ciclo es que somos diferentes. No nos podemos basar en que en ciertos momentos del día es cuando tenemos que tener energía, sino en qué momentos del mes somos más productivas. Obviamente, un truco es conocer nuestros tiempos productivos durante el día, que si soy más creativa en la mañana, que si soy más creativa en la noche, que si me rinde hacer más o estudiar mejor en la noche o en la tarde, eso ayuda muchísimo, pero también teniendo en cuenta el tema de nuestro ciclo menstrual. Entonces, ahora yo les voy a explicar las fases y cómo podemos utilizar cada una de las fases para nuestra productividad, para aumentar nuestra productividad. Otra cosa que hay que saber es que durante nuestro ciclo menstrual siempre estamos manejando 3 tipos de hormonas diferentes. La progesterona y el estrógeno, que son hormonas femeninas, y la testosterona, que es una hormona masculina, pero que también influye en nuestro sistema. Entonces, hay que tener en cuenta esto para que podamos conocer muchísimo más nuestro cuerpo. El secreto de esto es aprender a conocer nuestro cuerpo. Entonces, la primera fase es la fase menstrual, que obviamente es la fase que muchas odiamos, que muchas decimos como que no, yo odio que me llegue el periodo, yo no quiero que me llegue el periodo, cada vez que me llega el periodo es terrible, pero en realidad en esta fase es en donde podemos iniciar con todo este rastreo para conocer nuestro ciclo y saber nuestros tiempos más productivos. ¿Por qué? Porque en esta fase es en donde está nuestro nivel de energía más bajito y las 3 hormonas que les mencioné antes están súper bajitas también. Por eso es que nos sentimos tan cansadas, que no queremos hacer nada, que queremos estar todo el día en la cama, que queremos comer ciertos alimentos y que queremos como quedarnos en esa partecita de solamente quiero descansar, solamente quiero dormir, no quiero saber nada del mundo. Entonces, muchas veces me han dicho, Naya, pero es que yo no me puedo quedar sin trabajar. O sea, si me llega el periodo, yo también necesito trabajar. No se trata de dejar de trabajar, se trata de empezar a saber qué actividades podemos hacer durante esa fase menstrual que ayuden a elevar nuestros niveles de energía y que de por sí nos ayude a ser muchísimo más productivas. Por ejemplo, podemos empezar a priorizar el descanso y el sueño, que una rutina de sueño buena es supremamente importante para poder ser muchísimo más productiva, independientemente si usted se acuesta a las 8 de la noche o si usted se acuesta a las 11 o se acuesta a la 1 de la mañana, no importa, tener una rutina de sueño saludable es muy importante. Obviamente durante nuestro periodo no debemos enfocarnos en las tareas más pesadas que normalmente tenemos porque no tenemos la energía para desarrollarlas. Imagínense estar en el periodo, durante el periodo y hacer una mudanza de casa. No vamos a tener la energía. Imagínense estar en nuestra fase de nuestro periodo y tener una reunión súper importante con su jefe. No van a tener esa energía que necesitan para poder desarrollar esas actividades. Entonces, es mejor como enfocarse en esas tareas que no requieren de tanta energía. No quiere decir dejar de trabajar, quiere decir clasificar las tareas, clasificar las acciones que vamos a desarrollar para ser mucho más efectivas y productivas. ¿Quién aquí, cuando tiene el periodo, quiere salir de fiesta? Muy posiblemente ninguna. Ahora imagínense tener una reunión social, imagínense tener un evento, imagínense tener algo súper importante que tenga que ver con relacionarse con otras personas mientras tenemos el periodo. Obviamente va a ser muchísimo más difícil entablar una conversación con otras personas mientras estamos en esta fase menstrual porque nuestras hormonas están súper bajitas. No tiene nada que ver con está loca o no tiene nada que ver con, ay, le llegó el periodo, no se le puede ni hablar. No, es algo totalmente biológico, es algo totalmente natural y tiene que ver con nuestras hormonas. Entonces, evitar ese tipo de eventos en donde tal vez nos tengamos que relacionar con tantas personas es también fundamental porque nos va a ayudar a conservar nuestra energía y esa energía que tenemos la vamos a poder enfocar en algo que sea realmente importante. Y por último, en esta fase, como les dije, no quiere decir que dejen de trabajar, pero háganlo despacio, háganlo a su ritmo, háganlo con esas tareas
que saben que pueden ir poco a poco y que no les va a afectar. Entonces, esta es la fase menstrual. ¿Cuál es la segunda fase? La fase folicular. En esta fase, si nos vamos a hablar un poquito de biología y de cómo funciona el cuerpo de la mujer, aquí es en donde se empiezan a madurar los huevos, los eggs, como los huevos para poder preparar el cuerpo para el embarazo. Entonces, aquí la progesterona y el estrógeno, que son las hormonas femeninas, empiezan a subir un poquito, empiezan a subir. Y como les dije, el cuerpo se empieza a preparar para el embarazo. Ese es, digamos, el ciclo natural. Ahora, ¿cómo podemos enfocar esta fase para ser más productivas? Normalmente en esta fase nos sentimos muchísimo más energizadas. ¿Por qué? Porque las hormonas femeninas están subiendo. Entonces, ahí es en donde nosotros podemos empezar, que si tenemos alguna tarea pendiente, que si queremos aprender algo nuevo, estudiar, proyectos complicados, esta es la fase perfecta, porque nuestra energía está subiendo. Y esta fase dura en promedio 17 días, 14 días. Entonces, es prácticamente 2 semanas del mes que tenemos completas para ser supremamente productivas en esas tareas y en esos proyectos súper complicados que queremos desarrollar. Entonces, aquí es en donde les quiero hacer como un paréntesis para que se den cuenta que nosotras no somos productivas en ciertas horas del día. Sí, podemos utilizar el tiempo, por ejemplo, en la mañana porque nos rinde más, o en la tarde porque el bebé está dormido, y ese tipo de circunstancias nos pueden ayudar, pero si cogemos esos proyectos que tenemos, los convertimos en objetivos, los dividimos en paso a seguir para poder cumplir esas metas y lo enfocamos en esta parte del ciclo menstrual, sabemos que nuestra fase folicular es en donde vamos a poder actuar muchísimo más proactivas y muchísimo más energizadas. Entonces nos va a rendir más el tiempo, vamos a hacer más, vamos a estar, pero mejor dicho, con toda, y vamos a ver que realmente somos productivos. La tercera fase es la fase ovulatoria. Esta fase es súper cortica. Normalmente la ovulación se demora 24 horas, es alrededor de un día. Todo eso que les estoy hablando es dentro de un ciclo menstrual regular. Entonces, esto dura más o menos 24 horas y si ustedes hacen un rastreo efectivo de su ciclo menstrual, se van a dar cuenta que muy posiblemente este día, el día que están ovulando, es el día en el que ustedes se sienten con más energía. Es el día en el que quieren hablar con todo el mundo. Es el día en el que si ustedes, por ejemplo, se sientan y van a invitar a alguien a una llamada, mejor dicho, ustedes tienen todo y esa persona les va a decir que sí porque irradian energía. O sea, se sienten muchísimo más enérgica. El estrógeno y la testosterona, que es la hormona masculina, están en su punto más alto. Entonces, esto las hace moverse. Aquí, normalmente en este día, si ustedes se conocen súper bien, en este día ustedes van a agendar esa reunión súper importante. Ahí van a, por ejemplo, si tienen un trabajo en equipo que quieren hacer, va a ser el día en el que ustedes se van a expresar muchísimo mejor, en el que van a tener como todo ese contacto, como todo ese feeling con la gente con la que están hablando. Totalmente lo opuesto a que si lo hicieran cuando tienen el periodo. Entonces va a ser un día muy productivo para conexiones, para comunicarse, para poder empezar a trabajar muchísimo en equipo. Entonces, súper importante esta fase. Ahora, en esta fase, obviamente, es en donde ustedes pueden quedar, nosotras como mujeres podemos quedar embarazadas si no estamos utilizando ningún método de planificación. Entonces, también por eso es como el tema de que somos más comunicativos, porque obviamente nuestro cuerpo está preparándose, está listo para un embarazo, entonces ahí es en donde estamos comunicando muchísimo mejor. Y la última fase es la fase lútea o luteal, que es cuando definitivamente ya no se presentó el embarazo, hablando desde un punto de vista mucho más biológico, y aquí la progesterona, que es la otra hormona femenina, está en su punto más alto, en el más alto de todo. Y esta hormona, cuando está en su punto más alto, nos genera una sensación de calma. Entonces, nuestra mente se pone más lenta. Estamos como de que, ok, ya tuve mi pico súper alto de productividad en el mes, en el ciclo, ya ahora me voy a calmar, voy a hacer una introspección, voy a ver qué hice, voy a ver qué no hice
y voy a ver qué puedo mejorar con lo que sí hice. Es como más calmada, más tranquila. Esta fase es normalmente la que se confunde con el, no se confunde, es como la misma fase, con razón somos tan bipolares, es la misma fase en donde nosotras decimos que tenemos síndrome premenstrual. Entonces, aquí normalmente, digamos que los síntomas que se pueden sentir en esa fase es los dolores de cabeza, que se me hinchan los senos, que tengo inflamación en el estómago, que me duelen las piernas, que me siento cansada, todo eso que decimos que, ay, me va a llegar el periodo o tengo síndrome premenstrual, es esta fase. Ahora, ¿qué podemos hacer para ser muchísimo más productivas? Primero que nada, priorizar cuidado personal. Muy similar a la fase menstrual, demasiado similar. Tenemos que enfocarnos en qué me gusta, qué me hace sentir bien, qué me llena de energía, cuáles son esas actividades que yo digo, por ejemplo, si yo me siento muy cansada, me siento muy agotada, lo que hago es tomarme un bañito, meterme una ducha caliente, una ducha tibia y después me acuesto a dormir o me siento, me leo un libro, me veo una serie. ¿Qué es eso que me llena de energía para poder seguir? Aquí también me enfoco en las tareas que puedo hacer sola. Aquí no soy buena trabajando en equipo. Si tengo un dolor si me duelen los pechos, si me duele la espalda, si me duele la cabeza, ¿qué también voy a estar trabajando en equipo? Voy a estar inmamable, voy a estar insoportable, no me voy a aguantar ni yo misma. ¿Por qué? Porque me duele todo. Entonces, lo que hago es enfocarme en esas tareas que puedo hacer solita para que no tenga que también relacionarme con gente cuando no lo quiero hacer. Y por último, utilizar el tiempo para tareas administrativas o que no requieran pensar mucho. Esas tareas repetitivas. Ay, yo sé que todos los meses, por ejemplo, tengo que hacer mi presupuesto. Yo sé que todos los meses, por ejemplo, tengo que revisar cuántos fueron mis gastos del mes anterior. Yo sé que todos los meses tengo que hacer la lista de cuál va a ser el mercado. Entonces, esas tareas que son repetitivas, que no requieren de pensar tanto, son buenísimas de hacer en esta fase. Si nosotras empezamos a distribuir las tareas de esta manera, va a ser muchísimo más fácil ser productivas porque vamos a tener en cuenta cómo nos sentimos y cómo están nuestras hormonas. Cómo está esa partecita interna para realmente poder como darle, ok, este día es mejor para esto, este día es mejor para esto y este día es mejor para esto y ser muchísimo más efectivas con nuestro tiempo. Hay algo aquí con esta herramienta, digamos que es como el pero, todo lo bueno tiene algo, este es el pero, y es quién no puede utilizar esa herramienta. ¿Quién sí la puede utilizar? Cualquier mujer en edad reproductiva. ¿Quién es una mujer en edad reproductiva? Una mujer que ya tuvo su primer periodo y que no haya tenido la menopausia. Cualquier mujer que esté en ese rango de edad, obviamente no les puedo decir de los 12 a los 50 porque es diferente en cada mujer, pero cualquier mujer que esté en edad reproductiva la puede utilizar, puede conocer su cuerpo lo suficiente para poder utilizarla. ¿Quién no puede utilizar esta herramienta? ¿Quién no puede utilizar su ciclo menstrual para ser más productiva? Obviamente niñas que no hayan tenido su primer ciclo, que no hayan tenido su primer periodo, mujeres que hayan tenido la menopausia, también cambia, el tema hormonal cambia. Mujeres en estado de embarazo no tienen la fase lútea, no tienen ovulación, entonces cambia todo el tema de las hormonas. Y mujeres que utilicen métodos anticonceptivos que sean hormonales, que utilicen la píldora, que utilicen la inyección, todo ese tipo de métodos lo que hacen es suprimir la ovulación y da un falso sangrado. Entonces, cuando eso pasa, es imposible realmente predecir qué puede pasar en nuestro cuerpo porque el ciclo natural se altera. Entonces, esta es la parte en donde una mujer no puede utilizar su ciclo menstrual como herramienta para ser más productivo. Ahora, por último, les quiero contar unos tips para que puedan conocer su ciclo menstrual, para que puedan utilizar esta herramienta para ser mucho más productivas. Si ustedes son mujeres que están planificando con la pastilla, con la píldora o algo, la primera recomendación que yo les doy es que consulten con su ginecólogo si hay alguna posibilidad para dejar métodos de planificación hormonal y si todavía no los quieren dejar, es súper importante que empiecen a hacer una investigación de cómo los métodos
de planificación hormonal con hormonas sintéticas puede afectarles su cuerpo. Eso les va como a dar una dirección para que ustedes empiecen a tener más conciencia y puedan ver lo que realmente pueden hacer una vez ustedes empiezan a entender el ciclo natural de su cuerpo. Obviamente, si ustedes tienen dudas, también las pueden aclarar sobre su ciclo menstrual, las pueden aclarar con su ginecólogo. Tienen que hacer un rastreo diario. La única manera para que ustedes conozcan su ciclo menstrual es haciendo un rastreo en donde escriban, por ejemplo, hoy 27 de abril me levanté y me sentí inmamable. No me aguantaba ni yo misma. Me dieron ganas de comer azúcar como loca desesperada. No quise hacer ejercicio, me sentía perezosísima. Todo lo que ustedes sientan en ese día. Mañana me sentí, pero mejor dicho, una belleza. Quería brincar, hacer kickboxing, hacer ejercicio, de todo. Quería comer ensaladas, quería comer sopas. Pasado mañana, pum, me llegó el periodo. Todo así súper detalladito cada día. ¿Por qué? Porque es un ciclo. Entonces, con ese ciclo, ustedes van a aprender a rastrear. Ustedes van a aprender y van a decir, mira, el día 5 de mi ciclo menstrual, normalmente yo tengo el periodo y siempre me dan antojos de comerme un chocolate. Y ese día lo único que yo quiero es dormir. Pero el día 15 de mi ciclo es el día en el que yo estoy, pero mejor dicho, volando. Siempre me pasa que es el día que hago más, me siento súper productiva. Posiblemente estoy en mi ovulación. Y empiezan así a averiguar ustedes mismas, a entenderse su cuerpo y analizar en qué fechas pueden empezar a agendar todos esos eventos o todas esas tareas o todos esos objetivos para ser muchísimo más productivas. Ustedes pueden hacer esto con aplicaciones o lo pueden hacer con un diario, escribiéndolo a mano. Hay una que se llama Flow, hay otra que se llama Clover. Hay muchas aplicaciones en donde ustedes realmente pueden rastrear diariamente cómo se sienten dependiendo del día de su ciclo menstrual y eso les va a ayudar a hacer predicciones para que ustedes puedan ser muchísimo más efectivas con su tiempo. Y mi recomendación final es que en lugar de odiar su periodo, empiecen a verlo con amor porque su periodo es el punto de partida, es el punto inicial para ustedes empezar a conocerse y si ustedes sufren de cólicos, si ustedes sufren de dolores de cabeza, si ustedes tienen síndrome premenstrual, no es culpa de su periodo. Es algo que ustedes pueden cambiar con buenos hábitos, implementando una buena dieta, dejando el azúcar procesada, dejando la harina procesada, empezando a prestarle atención a lo que realmente alimenta de forma positiva a su cuerpo. Entonces, no es culpa de su periodo, que su periodo sea terrible, que les dé muchísimos dolores, es más bien enfocarlo al punto de lo puedo utilizar a mi favor y puedo eliminar muchas cosas que lo que van a hacer es beneficiar. Y nada, para terminar, recuerden que tenemos la ventaja de predecir. Esto es una manera de predecir cómo nos sentimos, cómo podemos actuar, qué podemos hacer. Pero lo único que necesitamos realmente hacer es enfocarnos en lo que nos funciona a nosotras. Olvidarnos del FOMO de alguien más está haciendo esto, a alguien más le sirvió esto. No, enfocarnos en nosotras y en lo que nos funciona. Voy a leer los comentarios. Yo tengo Flow. Con razón somos tan bipolares, súper esta info. Si alguien tiene alguna pregunta, yo quería hacer esta presentación súper cortica y como al punto con la información más importante porque de esto, créanme que nos podemos quedar hablando horas y horas, pero si alguien tiene una pregunta, me dejan saber. Si no, me pueden seguir en mis redes sociales. Yo siempre estoy hablando muchísimo de este tema. Nuestro periodo no es algo para sentirnos avergonzadas, es algo que, como les dije, una herramienta poderosísima. Y me pueden seguir en Instagram como @nayapelayo. Siempre les voy a estar compartiendo información sobre eso porque es un tema que me parece importantísimo, que me apasiona y que de verdad se puede utilizar en todo el sentido de la palabra. Wow, Minaya, de verdad, qué espectacular. Aprendí mucho, mucho de ti. Bueno, no sé si hayan preguntas. Yo creo que todo quedó demasiado claro.
todo quedó demasiado claro. Yo, la verdad, personalmente, yo como uso la T, yo, como tú dices, que quedé hasta asustada, yo como así que sangrado superficial. Ay, no. Es un sangrado falso. O sea, Falsa. lo que hacen los métodos anticonceptivos hormonales es eso, porque casi todos lo que hacen es suprimir la ovulación. Si tú no ovulas, no tienes sangrado. Entonces, Wow. es algo de consultar, de hablar muchísimo con el ginecólogo. Yo personalmente utilizo un termómetro que se llama Daisy. Es 100% natural, es todo con la temperatura basal. Y obviamente, si no quieren quedar embarazadas, mi mayor recomendación es que utilicen condones. Pero yo no recomiendo para nada los métodos anticonceptivos hormonales. Después de más de 10 años de utilizar la pastilla, me empecé a dar cuenta de todos los efectos secundarios que tenía. Así fue como empezó mi pasión por este tema, porque empecé a ver todo lo que me estaba causando las pastillas, me daba muchísimos dolores de cabeza al punto de que prácticamente yo no podía ni ver los 2 primeros días que me llegaba el periodo o el día antes Wow. que me llegaba el periodo. Eh, Después empecé a hacer un detox. El detox parecía un adolescente, o sea, 27 años y parecía que tuviera 15 años apenas desarrollándome por todos los efectos secundarios que tienen los métodos de planificación hormonales. Entonces, yo no le digo a nadie, deje de planificar, yo no le digo a nadie, quítese eso, ni deje de tomarse esa pastilla. Normalmente lo que yo les digo es, empiecen a investigar, empiecen a ver y empiecen a relacionar si de pronto algún síntoma que ustedes tienen puede ser un efecto secundario del método de planificación que están utilizando. Y hablen con su ginecólogo, porque realmente el ciclo menstrual es una cosa divina. O sea, para todo el tema de la productividad es una belleza. Sí, total, no, pues después de esto ya lo quiero un poquito más. Y Naya, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo, es demasiado valioso. Creo que ahorita hubo confusión por el cambio de hora, como siempre das a las 10 de la noche de acá, 9 de Colombia. Entonces, hasta ahora es la presentación de negocio, entonces como que se Todo el mundo confundieron un estaba poquito. metiéndose aquí. Sí, 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 dijo, ¿qué ciclo? El periodo, uy, no, salgamos. Pero bueno, Minaya, gracias a ti, a todas por conectarse, quedarse hasta el final y bueno, a practicar todo lo aprendido. Hacer el diario, eso me parece súper chévere, hacer el diario, Sí. muy poderoso. Bueno, niñas, muchísimas gracias a todas. Yo me despido. Cualquier pregunta, ya saben, me tienen ahí en Instagram. Gracias, Bye. bye.